Hola chicos, hola chicas, es un gusto saludarles, espero que pronto nos podamos volver a ver de nuevo. Por favor, cuídense mucho, manténganse en casa, tomen las medidas que puedan tomar para cuidarse, aprovechen el tiempo que van a estar en su casa para cultivar su intelecto, lean todo lo que puedan leer y sáquenle el máximo provecho a las actividades que los distintos profesores les vamos a estar colocando en la plataforma institucional. Tenemos la ventaja de contar con este gran recurso, que es la plataforma institucional, que nos permite continuar con nuestros procesos académicos y que ustedes puedan seguir con su proceso de educación. Este tema que vamos a tratar hoy es un tema sumamente complejo. Vamos a hablar de la verdad. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Eso no nos corresponde a nosotros definirlos en esta clase, solo vamos a ver los puntos de vista de distintos autores, filósofos, estudiosos que han investigado sobre este tema, que han hecho ciencia sobre este tema. En la primera presentación van a ver algunos titulares respecto a un tema de interés internacional que está generando inquietud a la población mundial, como es el coronavirus. Hay quienes piensan que las medidas de cuarentenas son exageradas y basan precisamente estos pensamientos en considerar que las informaciones que existen sobre la expansión del virus es una farsa mediática con la finalidad de crear pánico, generar incertidumbre. Hay otros que piensan que estas informaciones son ciertamente certeras, incluso consideran que no se publican los números reales, ¿no?, de afectados en el mundo, por distintas razones. Vemos también titulares de cómo China acusa a Estados Unidos de ser el culpable del origen de este virus, mientras que en oportunidades anteriores Estados Unidos también ha acusado a China no solo de ser el responsable del origen de este virus, sino de no contenerlo a tiempo. En fin, las acusaciones van a salir, es un proceso que se genera cotidianamente, ¿no?, en el ambiente mediático, porque es un tema que no solamente afecta a la salud, es un tema de interés político, de interés económico, es un tema que genera un impacto global y general en todo el mundo, no afecta a una sola nación. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Quién tiene la razón? Estados Unidos, China, me quedo en casa, no me quedo en casa, es una farsa, no es una farsa. Hablamos de este tema porque quiero que perciban y se den cuenta que de la opinión que nosotros nos generemos sobre una circunstancia específica dependen las decisiones que tomemos en torno a ella. Hablemos de verdad. La definición de verdad ha sido un tema ampliamente discutido. Finalmente, algunos concuerdan en que la verdad es la adecuación de la realidad conocida con lo que el sujeto percibe de ella, con lo que el sujeto tiene en su conciencia cognoscente. La conciencia cognoscente es esta parte de nuestro cerebro que es capaz de conocer, de aprender algo nuevo, de aceptar una nueva realidad. Y esto es lo que sería entonces para ellos una verdad o una nueva verdad. Analicemos entonces cuáles han sido las conclusiones de los estudios de distintos filósofos. En el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles, ellos veían la verdad como correspondencia. Estamos hablando de la concepción filosófica griega antigua, donde para ellos la verdad es igual a los hechos. Es decir, para que un asunto sea verdadero, tiene que corresponderse totalmente con la realidad de ese hecho. Debe haber una correspondencia total de lo que hay en nuestra mente con lo que existe en la realidad. Desde este punto de vista, captar los hechos es interiorizar y entender la realidad. Cualquier proposición o razonamiento que se ajuste a los hechos concretos será verdadero. De no ser así, de no ajustarse a los hechos concretos, de no corresponder a los hechos concretos, para estos autores no se consideraba verdad. Entonces, finalmente, ellos llegan a definir la verdad como una representación mental o una descripción exacta de la realidad. Sin embargo, este punto de vista ha venido variando a lo largo de la historia de la humanidad porque otros filósofos han surgido con nuevas corrientes. Veamos cuáles son. Para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, la verdad no se veía desde el punto de vista de correspondencia, sino desde la interpretación
personal del ser humano. ¿Qué consideraba él? Él consideraba que la idea de la verdad absoluta era totalmente cuestionada, mientras que los filósofos griegos consideraban que sí existía una verdad absoluta cuyo origen radicaba en Dios. Él cuestionaba esta opinión. Por eso es que él decía, Dios ha muerto, porque ya hay una nueva concepción de la verdad. No existe una verdad absoluta. Hay una opción múltiple de verdades. Él consideraba que el hombre era un camello. Utilizó una metáfora, ¿no?, para poder explicar su percepción de la verdad como interpretación, que el hombre era como camello que cargaba con todas las presiones que le imponía el círculo social en el que se desenvuelve. Por ejemplo, el camello se veía presionado por las leyes morales que establecía su entorno, su contexto. El camello actuaba no desde querer hacer algo, sino el deber o tener la responsabilidad de cumplir con ciertas concepciones sociales, políticas, económicas, morales. Entonces él decía que el hombre en la posición del camello actuaba desde el tú debes, pero que este hombre comenzaba a cuestionarse, comenzaba a rebelarse, tenía la necesidad de transformar su ser, su esencia, en una persona capaz de interpretar la realidad desde su individualidad. Por eso es que este hombre se convierte en un león, aunque ahora dice voy a hacer las cosas no porque debo, sino porque quiero hacerlo, porque soy capaz de decidir qué es correcto o qué no es correcto. Pero esta transformación de Nietzsche no llega hasta allí. Él sigue transformando al hombre y lo lleva a un nivel de niño, donde este niño comienza a ser creativo, comienza a interpretar su propia realidad y a crear una nueva verdad. A partir de esta verdad, este niño comienza a transformar definitivamente su ser y llega a un nivel al que Nietzsche llamó un superhombre. Entonces, para Nietzsche, la verdad pasa a ser relativa, porque interpretamos una realidad y creamos ficciones, metáforas que llamamos conceptos y que luego le atribuimos una correspondencia objetiva. Entonces, como podemos ver, para él ahora la verdad no va a ser precisamente una correspondencia con la realidad, sino una interpretación del mundo relativa y cambiante, dependiendo del contexto en el que nos encontremos en ese momento. Veamos entonces otra manera de estudiar la verdad. Para el filósofo español José Ortega y Gasset, la verdad no debe ser entendida ya como interpretación como planteaba Nietzsche, y tampoco como una correspondencia como planteaban los filósofos griegos. Recuerden que la verdad como correspondencia se refería al hecho de adecuar lo que estaba en nuestra mente con la realidad, pero esto tenía que ser exacto y universal. Esto es un punto de vista objetivista. Aquí estamos hablando de objetivismo, que es conocer las cosas tal y como son. Mientras que Nietzsche planteaba una verdad relativa, que iba a depender de ese revelarse del hombre, ¿no?, y de comenzar a interpretar su propia realidad. Desde esta percepción de Nietzsche, entonces cada sujeto iba a crear su propia verdad a partir de su interpretación. Pero ¿qué nos dice Ortega y Gasset? Este filósofo español nos dice que la verdad no debe ser entendida ni desde un punto de vista objetivista, ni desde un punto de vista relativista, sino que como perspectiva. Perspectivismo es lo que él plantea y lo define como la unión del objeto, que es lo que entendemos como la realidad, más el sujeto, que es la concepción que se forma el sujeto, la persona, de esa misma realidad. Entonces, ¿qué planteaba de él? Que la verdad como perspectiva implica lo que es el punto de vista. El punto de vista que una persona tenga sobre la realidad, sobre un asunto, va a cambiar, porque para este filósofo no hay persona que pueda conocer la realidad en su totalidad.
¿Cómo podemos explicar esto? En la siguiente lámina van a ver un dibujo de una pirámide. Una pirámide es un objeto tridimensional y dos personas pueden verlo desde distintas aristas. Le pedimos a dos personas que hagan un dibujo sobre la misma. Una puede imaginárselo teniendo una vista aérea, viéndolo desde el punto de vista de arriba hacia abajo, y va a dibujar un cuadrado plano, puesto que él estaría dibujando la base de la pirámide, y la punta de la pirámide para él sería el punto medio. Mientras que una persona que lo ve desde uno de los laterales va a dibujar es la cara lateral que está viendo del objeto. Entonces, eso es lo que plantea Gasset, que nosotros no vemos lo que está del otro lado de la historia. Y por eso nuestra verdad siempre va a estar asumida por la parte que vemos, por la parte que entendemos y por la parte que captamos de nuestro entorno. De esta manera, ¿quiénes dicen la verdad? Desde el punto de vista de él, cada perspectiva puede ser verdadera. Porque en el caso de la pirámide, volviendo al ejemplo de la pirámide, el que dibujó la base hizo un dibujo real. Ese es un lado de la pirámide. Mientras que el que dibujó un lateral también tiene razón. También es verdad lo que dibujó. Y en esto es que se fundamenta precisamente este autor, este filósofo español. Otro dibujo que van a encontrar hay un 9 dibujado en un piso, ¿no? Y hay dos personas mirándolo desde puntos de vista diferentes. Para el que lo ve de un lado va a haber un 9, pero para la persona que está del otro lado va a haber un 6. Entonces este es el perspectivismo que plantea Gasset, José Ortega y Gasset. La verdad va a depender de la unión del objeto más el sujeto, es decir, la realidad más la interpretación que se da a cada persona a partir de sus experiencias de esa realidad. Otro análisis para la comprensión de la verdad lo realizó Michel Foucault. ¿Qué planteaba este filósofo francés? Para Foucault, la verdad es un juego de poder, en el que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental y primordial. Para él, quien tiene poder, tiene la verdad. Sencillamente de esta manera se trata de una influencia económica, de una influencia política, de una influencia fuerte social que domina la verdad y hace creer a un grupo de sujetos que es verdad y que no. ¿En qué plantea él su estudio de la verdad, no? Primero dice que Dios ha muerto. ¿Está de acuerdo con eso en ese aspecto con Nietzsche? En que Dios no es una verdad universal y eterna. Se plantea la pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Cómo surge la verdad absoluta que nos enseñaron? Y comienza a interpretar una nueva realidad. Comienza a plantearse cuestionamientos que los llevan a tener una nueva interpretación. Pero también dice que el hombre ha muerto. ¿Qué significa esto? Si ya la verdad no depende de la creencia, en una creencia universal y absoluta de Dios, para él tampoco depende de lo que interpreta el sujeto. Para él el sujeto ahora no pasa a ser fundamental en la concepción de la verdad, sino que pasa a ser el ente, pasa a ser una persona que va a transmitir una supuesta verdad que le prefabricaron, que le preconcibieron. Es lo que él llama una construcción del juego de poder. Entonces define, ¿no?, que la verdad responde a objetivos políticos de dominio social, que responde a algo que es construido y que por tanto debe ser destruido, y que responde a la creación de discursos. ¿Qué es esto de creación de discursos? Cuando hablamos de argumentación decimos que las conclusiones que tomamos tienen que ser bien argumentadas porque buscan el objetivo de persuadir. Y esto es lo que ha dicho Michel Foucault, que ha sucedido con la verdad actualmente. La verdad para él que nosotros conocemos no es una verdad absoluta, es una verdad que nos crearon, que nos transmitieron a través de los medios de comunicación y que fuimos persuadidos a creer.
y como un ente transmisor lo vamos repitiendo y se va construyendo una nueva verdad social. ¿Qué plantea Michel Foucault? Él nos deja algunas premisas que nos permiten identificar juegos de poder en discursos filosóficos. Estas premisas son las siguientes. Primero, él nos habla de identificación de dogma. Un dogma es una idea impuesta. Son verdades absolutas que pretenden imponernos. Y primero, antes que todo, en cualquier discurso filosófico o discurso en general, debemos identificar cuáles son estos dogmas o verdades absolutas. Luego plantea identificar el sistema de creencias o la ideología que tiene la persona que hizo ese discurso. Entonces, esa ideología es la que nos van a transmitir a nosotros. Esa ideología que proviene de una persona, de una organización, de un grupo político, de un grupo económico, es la que se nos va a transmitir como verdad. Por eso es importante determinar cuál es este sistema de creencias. Luego, la tercera premisa que él nos da es desmantelar esa verdad. ¿Cómo desmantelamos una verdad? ¿Vamos a salir a la calle a hacer protesta? No, él no habla de eso. Él habla que contrastemos la verdad con un pensamiento opuesto y a la parte contraria. Por ejemplo, China dice que Estados Unidos creó el virus. ¿Qué diría Estados Unidos? Estados Unidos diría que China creó el virus. Hay una contraposición y en esa contraposición, en ese pensamiento opuesto, es que comienzan a surgir las interrogantes, las inquietudes y los cuestionamientos que nos llevarán a la cuarta premisa que plantea Foucault, que es establecer conclusiones. Nosotros sacar nuestras conclusiones, aprender en qué medida podemos librarnos de la manipulación. Ambos temas, ambos puntos de vista tienen un contenido alto de persuasión, una intención de manipular y de crearnos una verdad, de formarnos una verdad específica. Y es nuestro trabajo poder desmantelar ese proceso de manipulación para poder hacer conclusiones concretas, conclusiones específicas que estén libres de esta intención de persuasión. ¿Es fácil esto? ¿Puede lograrse? ¿No puede lograrse? Quiero que reflexionen en eso, chicos. Nosotros, como mencioné al principio, en nuestra vida cotidiana tomamos decisiones constantemente y estas decisiones están influidas por los discursos que recibimos en nuestra cotidianidad, por el bombardeo informativo al que estamos expuestos, por la gran manipulación a la que podemos ser sometidos gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, a las opiniones de las personas que están a nuestro alrededor, incluso a las opiniones docentes. Por eso les digo, cuestiónense, pregúntense, plantéense interrogantes que les permita tener una aproximación a la verdad que sea lo más certera posible. Los medios de comunicación transmiten informaciones que, como mencionó Pablo Feynman en uno de sus videos de la filosofía aquí y ahora, uniforman a la sociedad, mercantilizan el mundo globalizado, muchas veces hasta construyen una falsa realidad. Pero ¿hasta qué puntos nosotros vamos a ser influidos por eso? Les dejo el cuestionamiento. Por favor, revisen el otro documento donde están las instrucciones de la actividad que se realiza para evaluar esta clase. Nuevamente, chicos, fue un placer poder comunicarme con ustedes por este medio. Anhelo verlos prontamente. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones previstas para que pronto podamos salir de esta situación sanitaria en la que se están tomando ciertas medidas globales en nuestro país y en el resto del mundo. Éxito, espero que hayan disfrutado de la clase, estudien mucho, prepárense, aprovechen el tiempo. Cada minuto de estudio es un minuto ganado en la vida.